Tengan todos buenos días, Dios les bendiga grandemente esta mañana de resurrección. Como Casa Adonai, Iglesias y Ministerio Adonai Internacional, nos es un gusto, es una bendición podernos ver a través de estas cámaras, a través de estos medios audiovisuales, en un tiempo que la distancia hace posible que aún en medio de ella podamos vernos, podamos saber el uno del otro. Y en este día tan hermoso, tan maravilloso, en este amanecer tan lleno de gloria, lleno de presencia del Señor, lleno de una atmósfera en la que respiramos los aires del cielo, los aires que bendicen nuestras vidas y son aires que para esta hora están ministrando tu vida, están ministrando tu casa en especial, están ministrando todo tu ser, estableciendo lo que realmente Dios quiere sobre cada uno de ustedes que reciben esta palabra. Me es de gusto, ¿verdad? Como apóstol, y para los que no me conocen, el apóstol Gustavo González, compartir el tema que lleva por nombre Resurrección, prueba de la conquista de Jesús, de nuestro Señor. Le invito a que juntos oremos y tengamos un tiempo donde presentemos nuestras vidas al Señor. Padre, te damos gracias por este precioso momento, el cual tú nos permites, Dios, para alabarte, para glorificarte, para exaltar tu nombre, para reconocer, Señor, como siempre lo hago desde los altares, desde este altar, tu grandeza, tu señorío, tu majestad, tu dominio, tu poder, para reconocer que de ti viene la vida y la salvación que hoy podemos disfrutar. Camino, Dios, a la vida eterna. Camino, Dios, al crecimiento que tú día a día nos das como hijos tuyos. Amén. Amén. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo la han estado pasando? Saludos a cada uno en particular. Hay muchos que ya se han ido conectando. Lo importante es que en la medida que tú te vayas conectando, puedas también sumar a otros que se conecten, sumar a otros que a bien tengan participar de este tema, de esta conferencia dominical. Así que le damos gracias al Señor porque es un tiempo de familia, un tiempo de coinonía, un tiempo donde podemos estar como hermanos, juntos y en armonía. Y ciertamente saber que el Señor allí sobre tu casa este día va a derramar una bendición muy especial. Bien, cuando tratamos de este tema, no podemos sino decir que la resurrección es incuestionable de tu punto de vista, su vigencia, su trascendencia, su significado, todo lo que trae por sí vida, y no solamente vida, como ya lo dije antes, sino que trae eternidad para cada uno de nosotros. Cuando hablamos de resucitar, estamos hablando de devolver la vida, estamos hablando de volver a vivir, y estamos hablando de la vigencia de algo que estuvo en el pasado, pero que es necesario traerlo nuevamente a este tiempo, y traerlo no solamente a este tiempo, sino tratar que este tiempo sea el canal de nuestra eternidad. Amén. Y para ello quiero invitarles en este momento a que abran sus Biblias. Aquí al lado mío está la Biblia, pero también lo tengo en medio de mi iPad, ¿verdad? Y quiero que compartamos la palabra en el libro de Lucas, capítulo 24, del 1 al 5. Usted puede buscar allí, pero también les invito a que tengan abierta también la palabra de Dios en el libro de 1 Corintios, capítulo 15, ¿verdad? Vamos a leer de los versículos 12 al 22. Usted lo va a ir a manejar, pero específicamente vamos a estar tratando los textos específicos del versículo 20, 21 y 22. Así que vuelvo a repetir, Lucas 24, del 1 al 5, 1 Corintios 12, ¿verdad? Al 22, allí se va a desarrollar el tema, pero específicamente vamos a leer los textos 20, 21 y 22. Así que les invito
a que juntos leamos la palabra de Dios en familia. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esa palabra es sumamente poderosa. ¿Por qué el mundo busca entre los muertos al que vive? ¿Por qué muchas familias buscan entre los muertos al que vive? Amén. Asimismo, vamos ahora a 1 Corintios capítulo 15 y vamos a leer los versículos 20, 21 y 22. Dice así la palabra: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todo muere, también en Cristo todos serán vivificados, vueltos a la vida. Diga conmigo: todos seremos vivificados. Todos seremos vivificados. Amén. Para nosotros esta fecha es una manera gloriosa, una forma en la que la iglesia en el tiempo nos hemos conducido, reconociendo lo importante de lo que es la vida que es apartada para el Señor, la vida en santidad, la vida que se dedica al Señor, la vida que teme al Señor, la vida que honra al Señor, la vida que reconoce el sacrificio hecho en la cruz del Calvario un día como este, en que finalmente Jesús resucita de entre los muertos. Saber que una semana entera en particular nuestro Señor sufrió las consecuencias del pecado, de la maldad, de la rebeldía, de la insolencia humana, del desprecio humano, de todo aquello en el que fue dándose cuenta cuánta gente, aunque decían que era su Señor, en los momentos difíciles apartaron su mirada de Él, le traicionaron. Muchos dudaron, muchos pensaron que se había terminado todo por lo que ellos habían tenido a bien creer, ¿verdad? Que era su escape, pues su forma, la manera en la que esta Roma, este imperio iba a caer, ¿verdad? Mucha gente piensa que en lo espiritual, la parte donde Jesús interviene, Jesús está interviniendo para poner asuntos en los que nosotros tenemos posiciones encontradas en cuanto a forma de hacer las cosas a nivel territorial. Mas, sin embargo, Jesús vino a traer vida, y hablo de la vida y vida espiritual. Hablo de principios espirituales en el que tú y yo podamos aprender a reconocer una palabra y un fundamento en el que nosotros recurrimos como fuente de inspiración, como fuente de alimento espiritual. Recurrimos sabiendo que allí vamos a obtener las promesas que vienen del Señor, y estas promesas siempre van a ser sí y sí. Amén, amén, amén. Bien, como ya le decía, tiempo donde cada quien le da un significado a la Semana Santa, la Semana de la Pasión, bajo falsos conocimientos, bajo falsas tradiciones, o tradiciones en las que va el hombre caminando hacia actitudes, acciones que no corresponden a lo que es el gran significado de la resurrección. Actitudes en las que hay libertinaje, en las que hay alcohol, en las que hay fiestas, en las que hay como un desprecio y aún un alejamiento consciente de que no, yo no quiero participar
de nada de lo religioso. Yo quiero estar aquí como me siento bien de esta manera, pues yo quiero seguir de esta manera. La gente ha venido en el tiempo tergiversando lo que significa la Semana Mayor, ha venido desviando el significado alto, profundo, maravilloso de lo que es Jesús, el Jesús de la victoria, el Jesús de la conquista, el Jesús de la resurrección. Amén. Y para ello nosotros debemos siempre tener en cuenta lo que la palabra nos enseña, todo aquello que la palabra nos está ministrando a nuestras vidas. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando miramos las evidencias, ¿verdad? Las evidencias acerca del tiempo de la resurrección, del día de la resurrección, ¿verdad? Es interesante porque desde todo punto de vista, para ti y para mí hay enseñanza. Para ti y para mí esto va a traer en nosotros el trato del carácter espiritual, va a traer en nosotros reflexiones, va a traer en nosotros inspiración, va a traer en nosotros nuevas motivaciones espirituales, va a traer en nosotros seguridad. Cada vez que nosotros conocemos de la resurrección de Cristo, en medio de su resurrección, ¿verdad? En medio de su resurrección, nosotros nos sentimos como nunca antes, ¿verdad? Porque hay un trato directo, lo digo así, desde el cielo para cada uno de los creyentes. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque quiero tomar una lectura, en particular en 1 Corintios 15, del 5 al 8, que dice así: y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros, dice la palabra, ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y de último de todos a Pablo, por supuesto, como un abortivo, dice así la palabra, me apareció a mí. Dice este texto en especial, ¿verdad?, que Jesús apareció a muchos y lo pudieron ver, diga conmigo, al resucitado. Amén. Pero estas apariciones, un día como hoy, un comienzo de semana, un momento donde parecía que todo estaba perdido, un momento donde toda esperanza parecía que había culminado, ¿verdad? Un momento donde uno recibe una buena noticia. Buenas noticias, cuando digo buenas noticias, porque estamos rodeados de muchas malas noticias. Y por supuesto estamos siempre esperando la buena noticia, pero más que esperarla, debemos ser promotores de la buena noticia. Debemos siempre estar atentos a que de nuestras vidas también sea nuestras vidas un instrumento de buena noticia. Así que te animo en este tiempo a ser un instrumento de buena noticia, de palabras que alienten, de palabras que traigan bien, de palabras de esperanza, de palabras de consuelo, de palabras en las que, como hemos venido hablando en Casa Adonai, en ministerio, de lo que es el texto en el que hemos tomado y considerado que este es un año de buena noticia, en Isaías 52, 7, que todo lo que esto significa y su gran significado y su gran connotación en la que nosotros nos inspiramos y transmitimos y compartimos esa buena nueva de salvación, es que entre todas las cosas, por todas las cosas, pase lo que pase, diga conmigo, el Señor reina. El Señor es el que reina en nuestras vidas, el Señor es el que reina en nuestros hogares, el Señor es el que reina en las naciones, el Señor es el que reina en cada altar familiar, el Señor es el que reina en medio de tu empresa, en medio de toda inversión que estás llevando a cabo, en medio de toda gestión que estás haciendo, en medio de todo aquello en lo que tú estás esperando específicamente respuesta del Señor. Diga conmigo, el Señor reina, el Señor está conmigo. Ahora bien, hagamos un análisis breve, ¿verdad?, de estas maravillosas apariciones, ¿verdad?, y todo lo que esto significa para la iglesia. Significó para ellos en el momento, pero trae una enseñanza para nosotros. Cuando Pablo llama a estos testigos de la resurrección, establece con ellos una controversia, vamos a decirlo así, porque Jesús fue levantado, ¿verdad?, de entre los muertos. Oiga, esta es una cosa no
fácil de un punto de vista humano que pueda suceder, ¿verdad? Pero siempre debemos recordar que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Yo declaro que todas aquellas situaciones imposibles en las que has venido estando metido o en las que te metieron, hoy tienen que soltarte y tú entrar en la dimensión de lo posible, la dimensión del sí se puede, en la dimensión del que sí lo lograrás, en la dimensión de que sí tú lo harás, en la dimensión de que tú irás adelante, en la dimensión de que tú no vas a retroceder. Hijo espiritual, hija espiritual, amado hermano, amada hermana, amigo, no es el tiempo de retroceder, no es el tiempo de claudicar entre dos pensamientos, no es el tiempo de darle beneficio a la duda, es un tiempo de creer, es un tiempo de decirle al Señor de lo imposible, ¿verdad? Que haga posible, ¿verdad? Lo digo al Señor de lo posible, que haga lo imposible, pero es posible. ¿Por qué? Porque el mundo te dice que es imposible, pero para Dios, vuelvo a repetir, todo es posible. Ahora bien, cuando apareció a Cefas, diga conmigo, Cefas es Pedro, Lucas 24:34, allí trajo dos enseñanzas específicas, diga conmigo, consuelo, ¿verdad? Y además restauración. Cuando digo consuelo y restauración, todos necesitamos ser consolados, ¿verdad? Y restaurados. Haya consuelo, haya en ti esa palabra en la que tú sientas que tú estás siendo atendido, que tú estás siendo escuchado, que tu mensaje, tu necesidad tiene en el Señor un instrumento, como es el Señor, para darte una respuesta especial en este día. También dice la palabra que le apareció como segundo punto a los 12. Allí se menciona una reunión en Marcos 16:14, Lucas 24:36 al 43, Juan 20 del 19 al 25. Jesús aparece, ¿verdad?, en un cuarto cerrado, en un cuarto donde no había sino ventanas y puertas cerradas. Y no sabe qué pasó, diga conmigo, lo que menos se esperaba. Allí hubo una administración del Espíritu, del Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor sopló sobre los discípulos y ellos sintieron como nunca el gozo, las nuevas fuerzas. Cada vez que el Señor visita en tu habitación, visita en los secretos, visita en tu comunión, visita cuando tú tienes un tiempo y lo apartas en tu intimidad, ciertamente, aunque la puerta y la ventana estén cerradas, el Señor estará allí ministrándote de su Espíritu. Como tercer punto se le apareció a Jacobo. Allí hablo de Santiago, hermano de Jesús, quien es visto como un líder prominente de la iglesia del libro de Hechos, ¿verdad? Cuando se le aparece a estos hermanos de Jesús, los hermanos de Jesús en un cierto tiempo y en cierta manera se presentaron hostiles con Jesús y con la misión de Jesús. No era fácil de entender, de asimilar, de aceptar. Muchas veces cuando tú le sirves al Señor como líder, como ministro, tú le sirves al Señor con un llamado especial, tú estás dedicado a la obra del Señor, tú tienes un tiempos especiales para el Señor. Al Señor te está hablando, ¿verdad? Está ministrándote a tu vida, te está dando instrucciones. Él está en ti estableciendo formas de hacer las cosas muy por lo seguro. Quienes están a tu lado y si es la familia no te van a entender, te van a llamar loco. ¿Cuántas veces a mí me han llamado loco? A mí me han dicho no te entiendo, a mí me han dicho es que no te puedo acompañar porque eso más que te lo mandó a hacer a ti el Señor. Algo así parecía con los hermanos de Jesús. Era algo que era difícil de entender, de manejar, la fuerza con la que Jesús llevaba su misión, ¿verdad? Mas sin embargo, cuando Jesús aparece, ¿verdad?, a sus hermanos, ahí se produce algo interesante. Diga conmigo, se produce algo interesante. Y es que ellos fueron, diga conmigo, cambiados. Ciertamente la reunión de Jesús resucitado con su hermano Jacob tuvo una gran influencia, ya que la palabra que después él, otros hermanos, la misma María y los discípulos refirieron, fueron palabras en las que demostraron que ellos en verdad estaban
dispuesto a establecer un nuevo nivel de comunión, un nuevo nivel de relaciones personales, un nuevo nivel de entendimiento, un nuevo nivel de sentir espiritual. La visita de Jesús en un hogar, la visita de Jesús en medio de la familia, la visita de Jesús resucitado en medio de conflictos, en medio de situaciones donde hay diferentes formas de querer hacer las cosas, va a traer de que haya acuerdo. Yo declaro sobre tu vida, sobre tu familia, el acuerdo familiar, entendimiento, en el que se reflexionen, en el que se vean los puntos de vista, en el que ciertamente sea el Señor el que esté conduciendo tu vida, tu familia, para propósito eterno. Allí, una vez más, reconocemos lo importante de la hora y del día, y en especial del tiempo, de lo que son los ayunos, de lo que es la vigilia, de lo que son los altares familiares, de lo que son todos estos tiempos de comunión. Te animo a la comunión, te animo a la búsqueda, te animo a que cada día tú puedas venir ante el Señor y saber que hay una comunión que Él necesita tuya, pero también necesito junto con tus hermanos, junto con tu familia, junto con los tuyos. Amén. Ahora bien, en el cuarto punto se le apareció a todos los apóstoles, se refiere a reuniones diferentes, y en medio de esas reuniones diferentes, lo importante que podemos ver y resaltar es que Jesús, en medio de estas reuniones, quiero tomar los textos porque es importante también, Juan 20, del 26 al 31, del 21, del 1 al 25, Mateo 28, del 16 al 20, y Lucas 24, del 44 al 49. Cuando digo esto, las reuniones fueron importantes, es porque fue probada la fe allí de los discípulos, su creer. Allí Jesús les consoló, les animó a predicar. Porque cuando tenemos una visita de Jesús, es tremendo. Él va a traer consuelo. Él va a traer en nosotros, como yo le he repetido varias veces, aliento. Él nos va a dar el ánimo que necesitamos para seguir predicando. El ánimo que necesitamos también para seguir esforzándonos en el trabajo, en el estudio. El ánimo que necesitamos para seguir con nuestra familia. No es abandonando tu familia que tú vas a resolver. No es abandonando tu hogar. No es abandonando tu matrimonio. No es abandonando tus hijos. Ni tu hijo abandonando a tu padre. Pensando que hay otros hogares que son mejor que el que tú tienes. Pensando que hay otras paredes, otros momentos que tú puedes y te mereces vivir. Es un tiempo donde tú reconozcas que la visita de Jesús en medio de la familia, el Jesús resucitado, trae consigo el que se sume la fe de cada uno de los miembros de un hogar, cada uno de los miembros de la casa espiritual, cada uno de los miembros de lo que es la iglesia de Jesucristo en esta tierra. Esto es lo que ha traído. Este es un día que suma fe, que suma expectativa, que suma entusiasmo, que suma una voluntad sobrenatural. Yo declaro una voluntad sobrenatural de parte del Señor sobre ti. Esa voluntad en la que tú dices, a partir de ahora, hoy tomo estas fuerzas que me hacían falta porque el Señor está presente. Y por último, dice la palabra, se le apareció a Pablo como abortivo. Pablo podría estar, ¿verdad?, diciendo que él no estuvo en la gestación de lo que fue el tiempo de esos 3 años donde Jesús compartió el ministerio. Más sin embargo, ese de repente en la vida de Pablo es el de repente que declaro sobre la vida de los nuevos. Ese de repente que yo declaro sobre la vida del que dice, oye, yo llegué de último y ¿qué habrá para mí? Yo te digo de parte del Señor, para ti hay mucho que hacer en el Señor. Para ti hay mucha responsabilidad en el Señor. Tú eres importante en el Señor. Somos importantes los que ya tenemos un tiempo, pero eres importante tú como nuevo discípulo. Eres importante tú en el día de hoy al recibir a Cristo como Señor y Salvador. Eres importante. ¿Por qué eres importante? ¿Verdad? Porque los últimos serán los primeros. Amén. Así que velo desde este punto de vista. Aún para el abortivo Pablo, aquel que apareció de último, hubo un gran ministerio. Un ministerio en el cual lo podemos ver en las cartas pastorales y cuantos viajes misioneros para extender el reino del Señor logró el apóstol Pablo. Ahora bien,
¿Por qué es importante la resurrección de Jesucristo? ¿Cuáles son los beneficios que tenemos como creyentes? ¿Verdad? ¿Por qué la resurrección prueba la conquista de Jesús? Vamos a ver algunos puntos brevemente y usted podrá así analizar y así ser enseñado en este día de resurrección la importancia de lo que es la conquista de Jesús en la cruz del Calvario. La conquista de Jesús a través de la resurrección. Como primer punto, ¿verdad? Su conquista para nosotros lo hizo para que vivan o para que vivamos, y no solamente para que vivamos, sino para los que viven y para los que han muerto. 1 Corintios 15:12 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Pero Romanos 14:9 afianza, rectifica esta palabra y confirma esta palabra, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, diga conmigo, y volvió a vivir. ¿Para qué volvió a vivir? Para ser Señor, diga conmigo, para ser Señor de los muertos y de los que viven. Diga conmigo, para ser Señor de los muertos y de los que viven. Señor Adonai, este nombre que nosotros tenemos como ministerio, iglesias, Curios, Quirios, dueño, amo, tener poder, autoridad, controlador, alguien en autoridad. Este título de Adonai en plural se refiere al glorioso nombre del Señor, a la plenitud de su poder, a la plenitud y la soberanía, esa plenitud del Adonai que está presente, esa plenitud en la que a ti y a mí nos han entregado su gracia, sus dones espirituales para ser más efectivos en cuanto a la obra del ministerio, para ser más efectivos más en cuanto a la edificación del cuerpo de Cristo, para ser más efectivo en llevar el evangelio a todo aquel que no conoce al Señor, para ser más efectivo ante el poder de las tinieblas. Cada vez que tú declaras el nombre del Señor Adonai, declaras el nombre de Cristo como Señor, cada vez que tú lo haces, en ti hay poder, autoridad. Pero también quiero recalcar que en medio de esta soberanía de que habla el Nuevo Testamento, Él es presentado, ¿verdad?, el Adonai como liberador del pecado, ¿verdad? Liberador para darnos, ¿qué? La nueva vida que tú y yo necesitamos tener. Liberador, nos da una nueva vida. De hecho, una vez que estamos en Cristo, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron y somos hechos nuevos. Así que nos da una nueva vida. Y esta nueva vida se refiere a que el pecado deja de ser parte del protagonismo en nuestra vida. Primera de Pedro 2:24 nos dice, quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida tú y yo fuimos sanados. Hemos nombrado, hemos declarado muchas veces a Isaías 53. Un tiempo en el que nosotros referimos esta palabra. Cada vez que vamos a tener ministraciones especiales, donde necesitamos unciones frescas, unciones nuevas, recurrimos a palabras como esta, profecías como esta, hechos como estos, ¿verdad? Principios como estos, porque en la medida que nosotros declaramos la palabra en situaciones de conflicto, situaciones donde el enemigo está atacando, en situaciones donde hay un enfermo como hoy en día, estamos orando por todos los que están infectados, por todos aquellos que están pasando una cuarentena porque han sido afectados por este virus. Y aprovecho el momento para declarar y que declaremos la palabra de salud para todos los que están padeciendo esta situación a nivel mundial, en especial a todos nuestros seres queridos y miembros de la casa. Así que oramos creyendo en el poder sanador, porque por sus llagas, dice la palabra, nosotros fuimos curados. Así que creemos en el poder sanador de Jesús. Yo declaro en esta mañana, nos unimos a la oración de salud, de sanidad sobre tu cuerpo, sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Ahora bien, cuando hablo de todo esto, por ello se tiene beneficios, y en ese beneficio hay una invitación para hacer cambios. Colosenses capítulo 3, del versículo 1 al 4 dice, pues si habéis resucitado con Cristo,
buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Pero también 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Segundo punto, su conquista garantiza la veracidad de nuestra predicación. 1 Corintios 15, del 14 al 15 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, ¿verdad? Vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de un Dios que resucitó a Cristo, ¿verdad? Pero sí estamos ciertos de que el Padre resucitó a Cristo. Sin la resurrección de Cristo, nuestra predicación, diga conmigo, es vana, ¿verdad? Y cuando hablo de vana, hay una palabra en griego, kenos o kenet, significa, diga conmigo, vacía, hueco, sin contenido, no es fiable. ¿Por qué es necesaria la predicación? ¿Por qué necesitamos la predicación? ¿Por qué necesitamos no avergonzarnos del evangelio de poder, como dijo Pablo, en especial a los romanos? No nos avergoncemos del evangelio, no nos avergoncemos de la palabra que Dios ha puesto en nuestra vida. No nos avergoncemos de lo que Dios nos dice que hay que hacer. Si hay algo en ti, iglesia, en este tiempo, aún en las paredes, aún en medio de circunstancias difíciles, aún en medio de cosas en las que a ti te infringen hasta temor, es que tú recuerdes que en el evangelio, la palabra evangelio tiene una palabra de buenas nuevas, una palabra que rompe estructura, que pone en su debido orden cada cosa que en el ambiente y sobre quienes están contigo en algún momento te pueden a ti influenciar. Así que yo te animo a que prediques la palabra de esperanza, a que no detengas tu voz, a que no detenga la inspiración que el Espíritu Santo está trayendo continuamente a tu vida, que te está llamando, que te está motivando, que te está tocando tu corazón. Yo declaro que tu corazón es como nunca tocado a predicar la palabra, a que tú prediques la palabra. Y la esperanza, como ya decía antes, como punto número uno, la esperanza, cuando en verdad tú tienes una predicación, un mensaje de Cristo, viene un nuevo nivel de esperanza y de entendimiento profundo del evangelio, ¿verdad? Hacia las personas, hacia la vida, hacia aquello que necesita la gente. Número dos, provee instrucciones precisas con respecto a la vida cristiana, cómo tú debes de estudiar la escritura, cómo tú debes examinar la escritura. Y número tres, señala a las personas el propósito de Dios, de los discípulos, de cómo hacer discípulos, de lo que hemos enfatizado en los últimos días más que nunca. Lo hemos hecho en el tiempo, pero más aún en este tiempo, de que tú formes 2, 3, 5 discípulos, que tú estés atento a otras vidas, que tú les estés enseñando, que tú los cuides. Amén. Todo esto nos habla, ¿verdad?, de la importancia de tener siempre la predicación y el mensaje de Jesucristo. Número 3, ¿verdad? Número 3, su conquista garantiza una fe auténtica. 1 Corintios 15, 14, la parte B, y si Cristo no resucitó, ¿verdad?, vana es también vuestra fe. 1 Pedro 1, 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Sin la resurrección de Jesucristo, dice esta palabra, nuestra fe también sería vana. En el griego, mataíos o matía, es un vacío también, es inútil, no tiene valor ninguno. Número 4, su conquista, diga conmigo, garantiza el perdón de nuestros pecados. Dice la palabra en 1 Corintios 15, 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué trajo su muerte? Diga conmigo, con su muerte Él pagó el precio de la pena que nosotros merecíamos recibir. Con su muerte Él nos compró y así somos justificados. Además nos dio validez, ¿verdad?, para tener una palabra que obra también en cuanto a lo que se debe de hacer. Romanos
¿verdad? Capítulo 4, versículo 25 nos dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Qué tremendo. Pero como punto número 4 de esta área, el Padre resucitó a Cristo y su sacrificio, todo lo que Él hizo allí, es, diga conmigo, fue aceptado de tal manera que el sacrificio de Cristo para nuestras vidas se llevó la iniquidad y trajo consigo lo que tú y yo necesitamos tener, y es el perdón con respecto a nuestros pecados. La palabra en 1 Juan nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Estás cargado, tu conciencia no te deja estar, te preocupan cosas, no sabes más a quién acudir, has acudido a quien no tienes que acudir para quitarte angustia, para quitar tristeza, para quitarte problemas encima, para quitarte conflictos que tienes, para quitarte de ti ese mal carácter, de pronto cargas molestias, rabia, para quitarte cuantas cosas. Eso habla de que hay pecado, eso habla de que necesitas pedir perdón, eso habla de que debes ponerte de acuerdo con el que has pecado, y en especial si necesitas ser perdonado, tienes que también saber que para ser perdonado también tienes que sentirte perdonado de parte del Señor, ¿verdad? Para ser perdonado, para perdonar, necesitas sentirte perdonado, porque también necesitas perdonar a otros. Y en la medida que perdones a otros, vas a sentir más el perdón del Señor sobre tu vida. Así que te animo en este día a que si hay algo que tengas que ser perdonado, se lo digas al Señor, hables con el Señor, confieses al Señor, y dice la palabra, vuelvo a repetir, si confesamos nuestros pecados y nos apartamos del pecado, dice la palabra, encontraremos misericordia y bendición del Señor. Amén. Así que somos aceptados, somos perdonados, y 1 Corintios 15, 17 nos dice que si Cristo nos resucitó, nuestra fe es vana y aún estaríamos en nuestros pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Punto número 5, su conquista nos garantiza que resucitemos también. 1 Corintios 15, 20 al 22. Ya lo leímos, no quiero volverlo a repetir, pero quiero decirlo, el texto número 20. Mas ahora en Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Salmo 48, 14 nos dice, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre, y Él nos guiará más allá de la muerte. Así que creemos que así como Cristo fue levantado, nosotros también seremos levantados de esta tierra. Podemos concluir que la conquista de Cristo dio origen, diga conmigo, dio origen a indiscutibles hechos que han pasado a la historia. Y han pasado a la historia para hacer de la iglesia victoriosa, para hacer de ti una vida victoriosa, para hacer de tu familia una familia victoriosa. Hechos, ¿verdad?, que nos muestran no solamente el camino de una iglesia que avanza, una iglesia que gobierna, que reina, sino una iglesia que está siendo dirigida para la eternidad. Estamos hablando de una conquista poderosa de parte de lo que representó o representa la resurrección en nuestra vida. Y entre los hechos indiscutibles, maravillosos, gloriosos, que traen excelente enseñanza, que de verdad es nutritivo desde todo punto de vista, cada vez que nosotros podemos saborear la palabra, los maestros de la palabra lo pueden saborear con más gusto, el que le gusta escudriñar la palabra, el que reconoce la importancia de las enseñanzas. El primer punto es el hecho histórico establecido, el sepulcro vacío, un testimonio silencioso de la resurrección. Cristo jamás fue encontrado porque había resucitado, no pudo ser refutado. Los romanos y los judíos no pudieron presentar el cuerpo de Jesucristo.
trajo con esto un hecho, diga conmigo, histórico, una tumba vacía. Mientras otros ídolos líderes en el mundo tienen su tumba, ¿verdad? Jesucristo no tiene ninguna tumba, aunque se la presentaba, aunque fungió en su momento como la tumba para él, la tumba no lo pudo retener, esa piedra no lo pudo retener, los guardias del imperio no lo pudo retener, nada lo pudo retener. Tenemos un Cristo resucitado entre nosotros, con nosotros, amén. El segundo punto, ¿verdad?, es el hecho psicológico establecido, la vida transformada de los discípulos. Cuando el mensaje de la resurrección llegó a ellos, la incredulidad, la dureza de convencerse desapareció. Y una vez estando seguros, jamás volvieron. Aunque hubo un Tomás que se alejó, mas sin embargo el resto de los discípulos estaban atentos, igual que las mujeres, en especial para oír, para recibir lo que representó en ese momento este hecho que transforma, que sigue transformando la vida de millones de personas. Número 3, un hecho sociológico establecido. Se establece la institución, la iglesia cristiana. Fue el fundamento básico del establecimiento de la iglesia cristiana, como lo dice Hechos capítulo 1, versículo 21, 2, 33 al 34, del 23 al 4, perdón. Hechos 2, 31 al 32, 3 del 14 al 15, 3, 26, 4, 10, 5, 30, 10, 39 al 41. Yo lo digo porque esto es algo que necesitas tú escudriñar allí. Se establece la institución, se fomenta la comunidad cristiana. Nuestra misión de hoy en adelante es demostrar el poder de la resurrección, liberar, restaurar, sanar, madurar, multiplicar a los discípulos, ¿verdad? Parte B, el fenómeno nada más y nada menos del domingo cristiano. El día original de reposo y adoración de los judíos era el sábado, pero al llegar un día como hoy, ¿verdad?, se establece para la iglesia cristiana, ¿verdad?, se establece este día de la creación, este día de comienzo como un descanso y un día de la búsqueda del Señor. O sea, un día como hoy es establecido a nivel mundial como el día del Señor. La comunión con esto pasó a tener relevancia, porque una vez que se establece el fenómeno del domingo, entran todas las maneras, formas de comunión, como lo dice Hechos 2:46, Juan 6, Mateo 26:26, Marcos 14:22, Lucas 22:19, 1 Corintios 11:23 y 24, que continuamente lo leemos cada vez que tenemos la administración de la Cena del Señor. La comunión y el bautismo, ¿verdad?, como lo dice Colosenses 2:12 y Romanos 6, del 1 al 6. Este hombre, esta situación en general, o toda esta situación, todo este planteamiento en general, nos da a nosotros razón como iglesia de saber que tenemos victoria a través de la resurrección. Que esta prueba de conquista de Jesús nos garantiza a nosotros la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la dificultad, la victoria sobre la enfermedad, la victoria sobre la eternidad. Hay una victoria marcada para cada uno de nosotros y es la que hoy declaro sobre la vida, sobre tu familia, sobre todo aquello que estás llevando adelante. Yo declaro que esa conquista de Jesús es la conquista que a ti te hace más que vencedor. Tú en Cristo serás siendo más que vencedor, seguirás siendo más que vencedor. Tú en su conquista tienes las herramientas, las armas del poderoso de Israel. Tú en su conquista estás vestido como una nueva criatura, estás vestido con ropa resplandeciente. Tú en su conquista eres un instrumento de gloria, el cual glorifica su nombre, exalta su nombre. Tú en su conquista eres ese instrumento cuya gracia ha sido derramada y te haces ver, te puedes mostrar para el Señor, te puedes mostrar para tu familia y todo aquel que te vea como aquel donde
a quien le llega la bendición continuamente. Así que esa conquista de Jesús en ti trae todos los beneficios de ese poder de la resurrección. Yo declaro que todo aquello que había estado enterrado, había estado muerto, había estado oculto, no había tenido vida, hoy resucita. Hoy resucitan tus sueños, hoy resucita todo aquello que habías pedido y se te había olvidado. Hoy resucita en ti la esperanza, hoy resucita en ti el ánimo, hoy resucita en ti la salud de tu cuerpo, hoy resucita tu familia, hoy resucitan aquellos que han estado detenidos, que han estado impedidos de libertad. Hoy resucitan los emigrantes, hoy resucitan los desplazados, hoy resucitan nuestros hermanos venezolanos en las naciones, hoy resucitan los altares familiares, resucita tu matrimonio, hoy resucita tu hijo que se había caído, que había estado apartado, hoy resucita ese ser querido, ese ser querido por el que había venido pidiendo y no tenía respuesta. Hoy resucita tu abuela, tu abuelo, hoy resucita tu tío, hoy resucita tu sobrino. Yo declaro que resucitan todas aquellas cosas que el enemigo había declarado para ellos, enfermedad o muerte, o había declarado que estaban anulados de esta tierra. Yo declaro en esta mañana, nos unimos en oración para declarar el poder de la resurrección de Jesucristo sobre nuestras vidas. El poder de la resurrección de Jesucristo sobre lo que significa la paz que necesitan nuestras naciones. El poder de la resurrección de Jesucristo para lo que significa la justicia sobre nuestras naciones. El poder de la resurrección de Jesucristo para lo que significa el Dios que a nosotros trae un cuidado especial. Resucita el cuidado, resucita la provisión, resucita toda bendición que había estado retenida. Yo declaro que se abren las puertas que detenían la bendición sobre tu vida, sobre tu casa. Yo declaro que resucita en ti todo aquello que tú estabas creyendo que ya no existía. Resucita nuevamente el fuego del Espíritu Santo sobre tu corazón. Resucitan las ideas creativas, resucita el pensamiento positivo, resucita en ti ese ánimo de seguir adelante, de mirar al invisible, de saber que nuestra meta está en Cristo Jesús, que debemos mirar al invisible, que debemos seguir adelante, de que en la medida que nosotros sigamos adelante, Él estará contigo. Y como dice la palabra, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amada iglesia, amado amigo, amado vecino, te bendigo creyendo que este tiempo en medio de esta palabra para ti trae oportunidad de reconocerle como Señor. Para todos aquellos amigos que nos están escuchando, familia que aún no ha conocido al Señor, les invito a que juntos hagamos esta oración y digas conmigo, diga con nosotros: Señor Jesús, en este día de resurrección, en este primer día de la semana, un día de gloria, un día de cambio, un día de oportunidad, hoy quiero recibirte como Señor y Salvador en mi corazón. Entra en mi corazón. Reconozco que he pecado, que te he fallado. Reconozco que sin ti no puedo vivir. Reconozco que necesito ser limpio. Reconozco que necesito de tu mano amiga. Yo reconozco que hoy es el día de mi salvación. Lo reconozco. Así que si has hecho esta oración, yo te animo a que tú lo hagas saber a uno de los miembros de nuestras casas, a uno de los miembros de nuestros altares familiares. Tú le hagas saber que has aceptado al Señor como Señor y Salvador. Y que en este día tú empiezas una nueva vida en Cristo. Así como Cristo resucitó, creo que tú has resucitado en Cristo. Y quiero aprovechar el momento ante las cámaras, ante toda la iglesia, para tener el agradecimiento al Señor por cuantas bendiciones Él nos ha entregado en el tiempo. Y lo digo porque la iglesia, aun estando en las circunstancias que está, somos bendecidos, somos prosperados, no nos ha faltado nada. Dios ha guardado y cuidado de nosotros. Y yo levanto en esta mañana junto a los miembros de la iglesia el sobre, este sobre, mire, este sobre que tiene un significado para nosotros en especial.
un sobre que significa de que como creyentes comprometidos con el Señor, no nos olvidamos de lo que a Dios le corresponde. Y saberlo es traer a nosotros memoria de toda bendición, de lo que significa dar, de toda bendición de lo que es traer a nuestros alforí, lo que son los diezmos, las ofrendas. Dios bendice al dador alegre y te animo en este día a que juntos participemos de esta oración por bendición de las finanzas que necesita tu familia. Levanto mi sobre y declaramos en este día, Padre, en el nombre de Jesús, en este día declaramos bendición, Dios, sobre toda semilla sembrada, sobre toda semilla, Dios, traída al alforí, por los medios que tú nos estás permitiendo, Dios, como iglesia, para corresponderte y honrarte. Gracias porque todo lo que a ti te honra traerá, como siempre lo declaro, bendición a nuestras vidas. Gracias por toda semilla, Dios. Gracias porque ciertamente tú das semilla al que siembra y pan al que come. Gracias porque de lo recibido en estos días, Padre, ofrendamos, diezmamos, traemos a ti primicias, traemos a ti pacto, Dios, traemos a ti de lo que tú nos has dado. Te damos gracias, bendecimos las finanzas de tu iglesia, de tu casa, las finanzas de las familias de la iglesia. Bendecimos las finanzas del dador alegre, de todo aquel que tiene a bien participar, ¿verdad?, voluntariamente de lo que es la bendición del altar en la casa. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y quiero virtualmente darle un abrazo a todos. Y ustedes dirán, ¿cómo le voy a dar un abrazo a todos? Claro que se lo voy a dar. Y usted preguntará, ¿y cómo le voy a dar un abrazo? A todos les voy a dar un abrazo. Para empezar, les voy a enviar un beso. Un beso de parte de mi amada esposa, la apóstol Leti, de mis amados hijos, ¿verdad? El pastor Samuel, que está aquí con nosotros, ¿verdad? Y mi amado hijo también, Pablo, que desde la distancia, nuestro amor, nuestro respeto, nuestra bendición y nuestras memorias de hermanos, de amigos, de consiervos, para todos los que son hijos, para hijas, miembros, amigos, familiares generales. Y usted dirá, ajá, ¿y el abrazo? Bueno, ¿usted quiere recibir un abrazo? El abrazo se lo voy a enviar y usted lo va a recibir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mire, levante su mano como la tengo yo levantada y haga así. Y usted sienta en esta mañana el abrazo de un padre espiritual, de una madre espiritual como lo somos nosotros para ustedes. Les amamos y este abrazo les bendiga y les haga recordar que aún en la distancia estamos con ustedes. Y por supuesto seguimos contando con su oración y con su bendición. Ese abrazo caluroso, afectuoso, lo reciban y es un abrazo del Señor en este día de resurrección para la iglesia, para nuestra familia, para nuestros amigos. Les bendecimos con toda bendición y agradecemos al Señor por el hecho de ser usted parte de nuestra casa Adonai, de iglesias y ministerio Adonai. Les bendecimos, les amamos. Amén.